MBD Noticias, edición central. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú? Todo bien. Adentrándonos en el final de este año ya. Sí, recta final, dijeran los relatores de Turf. Ahí está, recta final, pero con mucha información. Esto no para, ¿eh? Sí, con nuevos chats, porque justamente a través de un chat al que accedió MBD Noticias, en julio, el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano le pidió al subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, información sobre un viaje de Lorena Ponce de León, expareja del presidente Luis Lacalle Pou. Poco después, Berriel le comunicó los datos de un vuelo a Lima y otro a Miami en los que viajó Ponce de León y también los detalles de su posterior retorno. Astesiano hizo el pedido desde Colombia, donde estaba en visita oficial junto a Lacalle Pou. El hecho se produjo 2 meses después de que se anunciara la separación del presidente y su expareja. Además, hoy también tomó estado público otra conversación entre ambos en la que Astesiano le pidió a Berriel datos sobre una denuncia de violación realizada por a una joven en una fiesta del Partido Nacional. Tendremos mucha información de estos asuntos, como siempre también de otros. Sí, en los titulares a continuación. El reemplazante de H para la vicecancillería dijo que apoya los procesos de apertura comercial, pero consideró importante ajustar los tiempos y las formas en referencia a un TLC con China y el acuerdo transpacífico. El senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, dijo que analiza no votar la reforma previsional en el Senado si no se contempla la reducción de años para el nuevo cálculo jubilatorio. La comisión que estudia el proyecto de corresponsabilidad en la crianza aprobará el texto antes de fin de año y llegará al plenario de la Cámara de Representantes con fuertes críticas dentro y fuera de la coalición. La Intendencia de Montevideo decidió no flechar 21 de septiembre tras dialogar con vecinas, vecinos y comerciantes y anunció medidas alternativas para mejorar el tránsito en la zona. Para el historiador y politólogo Gerardo Caetano, el gobierno de Luis Lacalle Pou está atravesando el peor momento desde que asumió en marzo de 2020. Referentes de la Coordinadora Popular y Solidaria aseguran que las denuncias del MIDES no tienen fundamentos legales. Mañana comenzará la comercialización de una nueva variedad de cannabis con más sustancia psicoactiva. Se llama Gama y desde el Centro de Farmacias hay expectativa de que aumenten las ventas. Multitudinario recibimiento en las calles de Buenos Aires a la selección argentina de fútbol que regresó al país con la tercera Copa del Mundo en su haber. Se estima que más de 4 millones de personas salieron a las calles. Los 7 diputados demócratas y los 2 republicanos del comité que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 recomendaron acusar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de obstrucción e insurrección. El gobierno brasileño destituyó al director de la Policía de Carreteras por intentar favorecer al presidente Jair Bolsonaro en las elecciones, organizando piquetes en las calles para dificultar el acceso a las urnas. El saludo a quienes están del otro lado de la pantalla y a quienes nos siguen a través de la página web del canal tvciudad.uy. Y podemos empezar la recorrida por exteriores, Martín. Así es, empezamos a repasar móviles a cuenta. Además, ya voy dándole la bienvenida a Macarena Vico en la edición de hoy de MBD Noticias Central. ¿Cómo andas, Macarena? Buenas tardes, Martín. Estamos en la explanada de la Intendencia porque la comuna va a entregar fondos a 15 cooperativas que presentaron iniciativas ambientales para desarrollar en sus espacios de todo tipo, huertas comunitarias, compostaje, reciclaje. Van a recibir 200.000 pesos y la inversión total será de 3 millones de pesos por parte de la comuna. Más adelante vamos a ampliar un poco la información de cómo es que acceden a este tipo de financiamiento. Gracias, Macarena. Estaremos atentos a esa información y le damos la bienvenida a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo estás, Nati? Espero que estés muy bien. Hoy vamos a hablar nuevamente del proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, o más conocido como el proyecto de ley de tenencia compartida. Un proyecto que se ha discutido, que se ha debatido durante todo este año y no ha logrado aprobarse, más allá de que se dijera a inicios de año que era una de las iniciativas más importantes en la agenda del gobierno, una de las 3 o 4 leyes más importantes a aprobar en el 2022. No se ha logrado, sin embargo, va a tener una última instancia de votación en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados el 28 de diciembre y veremos qué sucede en esa instancia. Hay quienes plantean que ya va a salir con los votos del Partido Nacional y de Cabildo Abierto. No van a estar los votos del Partido Colorado en esa comisión porque no hay representación con voto del Partido
Partido Colorado. Sabemos que el Frente Amplio se opone, pero además hay durísimas críticas de varias organizaciones especializadas en los derechos de infancias y adolescencias. Así con un mix de esa información y un recuento de lo que ha pasado en este año y lo que puede llegar a pasar tanto este año como lo que queda de este año y el año que viene, vamos a estar en unos minutos nada más. Bien, y se han dicho muchas cosas en estas horas sobre los cambios en Cancillería desde distintos ámbitos políticos. Las escuchamos. La doctora H entendió que era mejor dar el paso al costado y lo dio. Las circunstancias son distintas, producto que el otorgamiento de pasaportes en el exterior le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y no al Ministerio del Interior. Nosotros entendemos que la responsabilidad última parece estar en el Ministerio del Interior, que finalmente es por donde siempre termina pasando la información, pero también es cierto que hay competencias y responsabilidades compartidas. Es muy extraño que el presidente de la República siga respaldando a las autoridades nacionales y al mismo tiempo una tenga que presentar renuncia porque su propio grupo político no la apoya. Empezamos con el desarrollo informativo y por el tema que fue de portada en esta jornada, porque a través de un chat al que accedió MBD Noticias en julio, el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano le pidió al subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, información sobre un viaje de Lorena Ponce de León, o sea, la expareja del presidente Luis Lacalle Pou. Berriel respondió comunicándole los datos de un vuelo a Lima y otro a Miami en los que viajó Ponce de León y también los detalles de su retorno. Astesiano hizo el pedido el 4 de julio desde Colombia, donde estaba en visita oficial junto a Lacalle Pou. Este hecho se produjo 2 meses después de la confirmación de la separación del presidente y su expareja. ¿Tenemos modo de averiguar Lorena Ponce de León? Viaja mañana a las 6 de la mañana. ¿A dónde va? Reservado total, escribió Alejandro Astesiano. Solo sabemos que tiene que estar a las 5 en el aeropuerto, agregó. Más adelante, el subdirector ejecutivo de la policía, Jorge Berriel, le da detalles del vuelo y aclaró que viajó con un pasaporte americano. Sale ahora en el vuelo de LATAM LA 2421 de la hora 6:52 con destino a Lima y ahí conecta con LA 2464 con destino final Miami. Ya hizo migraciones y está en el vuelo y regresaría el día 9 del 7 desde San Pablo en el vuelo LA 8118 a la hora 9:55. Más adelante agrega. Viajó en un vuelo de LATAM. En el aeropuerto no tienen aún el destino, ahora me lo van a averiguar, pero están tratando de hacerlo sin pedir por ella para no llamar la atención. En otra conversación por chat que también se conoció en esta jornada entre Astesiano y Berriel en abril, el ex custodio pidió información sobre los detalles de una denuncia por violación realizada por una joven tras una fiesta del Partido Nacional. Y según dijo en el chat, Astesiano pidió la información con respecto a este caso puntual a pedido, valga la redundancia, de Lacalle Pou. Según surge de los chats publicados por el periodista Gabriel Pereira, a los que accedió MBD Noticias, Astesiano consultó a Berriel por una denuncia que se registró tras la fiesta celeste, organizada el 1 de abril por militantes jóvenes del Partido Nacional que querían festejar la victoria del no en el referéndum de la ley de urgente consideración. La celebración en una chacra de Paso de la Arena, propiedad del senador suplente Sergio Del Pino, tuvo una denuncia por violación de una adolescente de 16 años. 2 días después de los hechos, el 3 de abril, el entonces jefe de la Seguridad Presidencial Alejandro Astesiano se comunicó por WhatsApp con el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel. ¿Sabes algo de una fiesta que se realizó de los Blancos Juventud y hay una denuncia de abuso de una femenina? Le preguntó Astesiano a Berriel. Según explicó Astesiano, el presidente Luis Lacalle Pou tenía interés en conocer los detalles por si eventualmente debía responder a alguna consulta de la prensa. Berriel le pide algún detalle más y media hora después le envía un primer parte policial con fecha del 2 de abril, con los datos básicos de la denuncia, los nombres de la adolescente y de su madre, la dirección de la chacra San Francisco y el traslado al Centro Coordinado del Cerro, entre otras cosas. Te amplío cuando tenga el resto, le escribe Berriel. Bien, está leyendo todo, responde Astesiano. El jefe de la Seguridad Presidencial le comparte archivos en formato JPG y el jerarca policial le contesta, y sí, era visto que saltaba. Al día siguiente, Berriel le manda a Astesiano un informe policial de la Jefatura de Montevideo con más detalles de los acontecimientos en la chacra de Paso de la Arena. Además de los testimonios de la víctima, su madre y sus amigas, en el documento aparecen los nombres de otros jóvenes, incluso de los denunciados, que estuvieron en la fiesta y aportaron testimonios y capturas de pantalla de sus teléfonos. Ahora cambiamos de tema porque el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que es referente del sector Colorado Ciudadanos, se refirió a la reciente renuncia de Carolina H. a la subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores y dijo que esa decisión descomprimió la situación producto de una serie de contradicciones que se habían dado. Sin embargo, remarcó que la responsabilidad última de la entrega del pasaporte a Marcet es del Ministerio del Interior.
Estuvimos ante una situación puntual, ante acciones puntuales y eventos puntuales, y ante esos eventos que tienen que ver con alguien de nuestro sector en una función de gobierno, tomamos nuestra decisión. Eso es todo lo que podemos decir. El resto corre por otros carriles y en todo caso es la responsabilidad de otros actores. Nosotros lo que estamos evaluando no tiene que ver con el trámite, con el procedimiento, que hay toda una discusión que es pública, donde se adjudican responsabilidades. Nosotros entendemos que la responsabilidad última parece estar en el Ministerio del Interior, que finalmente es por donde siempre termina pasando la información, pero también es cierto que hay competencias y responsabilidades compartidas, porque hay competencias y este pasaporte fue dado por Relaciones Exteriores. Entonces, sí, hay todo un tema que tiene que ver con el trámite. Lo que nosotros estábamos analizando era el deber actuar que surge de hechos novedosos. Ninguno de estos hechos es novedoso, sí la aparición del chat y esa aparente contradicción entre lo dicho en el Parlamento y los chats. Y eso fue lo que nosotros estábamos analizando. Y pese a la renuncia de Carolina H., el Frente Amplio no descarta convocar a las autoridades de Cancillería y del Ministerio del Interior al Parlamento para profundizar en este caso Marcet. Hay voces frente amplistas en esta discusión y también oficialistas del Partido Nacional, el partido de gobierno, como la del senador Gustavo Penades, que con respecto a esta situación dijo un par de cosas. Una de ellas, que la renuncia fue personal. Y contrariamente a lo manifestado por el ministro Peña, aseguró que la responsabilidad de entregar pasaportes en el exterior corresponde a Cancillería. En todo caso, esto depende de las sensibilidades de cada uno de los subsecretarios. En este caso, la doctora H. entendió que era mejor dar el paso al costado y lo dio. Las circunstancias son distintas, producto que el otorgamiento de pasaportes en el exterior le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y no al Ministerio del Interior, pero eso es entrar en la letra chica. Aquí lo que se trata es de que la doctora H. entendió que era el momento de presentar su renuncia, la presentó, el Partido Colorado sustituyó su nombre con el de otra persona muy idónea para ese cargo y el episodio está superado. La renuncia de la doctora H. respondió simplemente a una decisión de carácter particular. No hubo, el presidente de la República la había respaldado, la volvió a respaldar, así que en ese sentido el Poder Ejecutivo no ha tomado ninguna medida que implique el desplazamiento de ninguno de sus jerarcas. Seguramente va a militar la convocatoria a las autoridades nacionales y sobre todo la responsabilidad política. Creo que es muy extraño que el presidente de la República siga respaldando a las autoridades nacionales y al mismo tiempo una tenga que presentar renuncia porque su propio grupo político no la apoya, pero además los demás responsables no den cuenta de toda esta situación. Creo que aquí este no es un caso cerrado, sino que justamente hay más información para recibir y sobre todo para responsabilizar, porque en realidad estamos hablando de que el Uruguay le dio un pasaporte a un narcotraficante que hoy se encuentra prófugo, que puede haber estado vinculado a un asesinato de un fiscal, pero que además nos deja en el peor escenario internacional. Y el nuevo subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores será Nicolás Albertoni, que es doctor en Ciencia Política, en Relaciones Internacionales, pertenece al Partido Colorado, es afín al sector Ciudadanos, aunque se define como independiente dentro del partido, y se estaba desempeñando hasta ahora en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Tras ser recibido por la bancada de Ciudadanos, opinó que la apertura comercial es clave para el país, pero planteó matices con respecto a los tiempos y las formas para alcanzar un TLC con China y firmar el Tratado Transpacífico. Yo creo que la impronta es, como decía, de seguir contribuyendo con esa apertura al mundo en el que el país está decidido a embarcarse, naturalmente cuidando los tiempos, de hecho de nuestro partido y concretamente voces del sector también lo han mencionado, de cuidar los tiempos internacionales, pero eso la verdad que sobre las especificidades prefiero hablar una vez asumido el cargo. Aunque China mire para el costado, ¿hay que seguir insistiendo con el TLC? Sí, bueno, repito, sobre lo específico me parece por una formalidad, ya ahora por el rol a asumir en esperar los tiempos. Sí aclarar, ¿no?, que a veces en política internacional, a diferencia de otras políticas domésticas, no es solo lo que un país quiera, sino también lo que el contexto y los países también permitan. Entonces, efectivamente, acá no es que nadie mira para el costado. Obviamente que a veces las prioridades y el mundo puede llevar a otros vientos, pero lo importante es cuál es la impronta que hoy quiere el país. Y es un país que está decididamente a dar ese paso de apertura y yo creo que es sobre ese camino el que debemos caminar. Para el politólogo e historiador Gerardo Caetano, el gobierno del presidente Lacalle Pou atraviesa su peor momento y no parece advertir la gravedad del caso Astesiano. Hoy Caetano estuvo en Ciudad Viva, aquí en los estudios de TV Ciudad, y dijo que con respecto al caso Marcet hay contradicciones que a él le han hecho perder la credibilidad.
Bueno, estamos en el peor momento hasta ahora de la administración del presidente de la calle Pou. Este fue un año de inflexión en este gobierno, por cuanto, en forma un tanto inesperada, la paridad en el referéndum a comienzos de año marcó un cambio, marcó un cambio de ciclo político. A partir de entonces, el gobierno dijo, bueno, no, prueba superada a las cosas, pero la cosa no fue igual. No fue igual. Y eso se vio en múltiples circunstancias, tanto en las dificultades para llevar adelante políticas públicas, muy evidentes en algunos planos, no tan evidentes en otros. A eso se sumó, bueno, la profundización de ciertos escándalos que realmente son muy fuertes, y frente a los que el gobierno ha perdido la capacidad que había sido tan firme anteriormente de comunicar bien. Estamos en un momento en donde, a partir de la emergencia del caso Astesiano, bueno, nuestra capacidad de asombro realmente prueba que cada día estamos ampliándolo un poco más. Y el gobierno no parece haber advertido la gravedad del caso Astesiano. Cambiamos de tema porque surgen señalamientos a Felipe Algorta, que es director en UTE en representación del Partido Nacional, y hay quienes entienden que pidió que se acelere el proceso de pago a la empresa Vertical Skies a pedido, luego de recibir un mail, de Mario Paniza, vinculado justamente a esa firma. Esto lo dijo la directora por la oposición, Fernanda Cardona, en diálogo con M24. Todos en el directorio, porque ahora mencionaste a la presidenta, que la presidenta dijo, bueno, todavía no paguemos. ¿Todos estaban de acuerdo en no pagar? Porque... yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo de esto te estoy dando una opinión subjetiva de cómo fue el intercambio. O sea, formalmente no te lo votaron, pero esto quedaría suspendido. Bueno, lo que pasa es que lo que es real en la administración es que también nos ha pasado con los cortes de la gente, ¿no? Es que cuando está bien, uno puede confiar en el acuerdo verbal y de hecho pasa y está bien, porque además este intercambio quedó grabado, quedó en una constancia de acta, por lo cual todos los dichos de unos y de otros están ahí, se pueden corroborar. Yo quiero creer que este intercambio tuvo que ver con una suspensión en la vía de los hechos, sin perjuicio de que había algún director preocupado porque se le pagara a las empresas. O sea, había un director un integrante del directorio, un director que... Sí, que hacen hincapié en el pago, en estar preocupados porque realmente la empresa que ya hizo un desembolso, que hace un esfuerzo, que nadie lo niega, pero lo que creo que nosotros estamos del lado de la UTE, estamos al lado de la empresa pública, entonces lo primero que hay que despejar para UTE es la UTE. Porque me queda la duda, hay un integrante del directorio que dijo que la empresa hizo un esfuerzo y que se le tiene que pagar. Sí. ¿Y de quién estamos hablando? Bueno, estamos en el ámbito del directorio, fue un intercambio donde participamos casi todos, y en ese caso puntual fue el director Algorta el que planteó la preocupación de que realmente la empresa cobrara lo que realmente había dado, que en eso no estamos en desacuerdo con él, para nada. Por eso hago estas aclaraciones, porque además, por un tema de formación mía, el director Algorta también es abogado. Nosotros sabemos, y yo no estoy planteando nada que sea descabellado ni ilegal. Lo que digo es que dentro de las herramientas que tiene UTE, hoy lo más serio y responsable es suspender, pedirle a Paniza y a la empresa, si es que realmente hizo el esfuerzo, creo que son los primeros, van a ser los primeros en aportar toda la documentación que se requiera. Bueno, y pasamos a otro asunto. Esteban Corrales, uno de los referentes de la Coordinadora Popular y Solidaria, aseguró que las denuncias del Ministerio de Desarrollo Social no tienen fundamentos legales. Sí, el activista lamentó que un organismo público, en este caso el MIDES, hostigue legal y públicamente a un colectivo de carácter solidario. No se puede intimar a la coordinadora como tal desde el punto de vista legal. Nosotros somos una organización horizontal, autónoma, que coordina esfuerzos desde las ollas. No tenemos ni la capacidad ni la responsabilidad de controlar insumos que nos llevan a través del MIDES. Eso en todo caso lo tendría que haber hecho el Ministerio. Simplemente coordinábamos los pedidos de las ollas.
alguna situación irregular que pueda haber partido es responsabilidad particular individual de alguna persona, no es de la coordinadora, que no ampara ningún tipo de estas situaciones. Gran parte de la fundamentación del Ministerio parte de la base, incluso es el documento escrito que ha presentado ya hace unas cuantas semanas, parte de la base de acusaciones de tipo político hacia la coordinadora, algo que realmente no entendemos, porque se cuestiona la forma en que tomamos las decisiones y las conclusiones a las que hemos llegado estando en el territorio. Y ese es parte de la preocupación, y nosotros también tenemos que decirle, no le corresponde a un ministerio cuestionar el tipo de discusiones que sea una organización social. Está claro también que en Uruguay uno no puede, y desde el punto de vista legal, no se puede hacer penalmente responsable a una organización social. Asuntos vinculados. El merendero Barrio Nuevo, que está ubicado entre el Cerro y La Teja, sirve 180 porciones los lunes, los martes y también los miércoles. Fernanda Molina comenzó con esta iniciativa hace 2 años y le contó a MBD Noticias que las y los vecinos del barrio le golpean la puerta para pedir ayuda los días en los que no abre el merendero. Los días en la semana que no hay olla en el barrio porque tenemos una olla cerca, o los días que no hago merienda, realmente vienen y te golpean si tenés un poquito de leche o si tenés algo para que tengan. Muchas veces nos ha pasado de sacar de nosotros para darles a ellos porque en ese momento no tengo leche. Y obviamente los días que no tengo leche pronta, preparo en una bolsa leche, azúcar y cocoa, así se les entrega y se les da. Te da impotencia ver lo que ves acá, porque además yo no soy psicóloga ni soy asistente social y hago ese trabajo. Porque acá viene el vecino o el niño a retirar y ves los niños descalzos, ves niños que les falta ropa, niños que les falta educación, que faltan vacunas, que no hay laburo. Lo más importante es que realmente acá no hay laburo en muchas cosas, entonces te da impotencia. Hacemos planilla para ver la cantidad de gente que tenemos, que ese es el trabajo que yo no tengo por qué hacerlo, sin embargo, hago el trabajo de hacer planillados, de escuchar las necesidades de la gente, de ver que hace falta la comida, pero por sobre todo que falta laburo. Bueno, y vamos a establecer nuevamente el contacto con nuestra compañera Macarena Vico, que nos va a contar de una interesante propuesta allí en la explanada de la Intendencia. Macarena, ¿está fresquito? No, está precioso la verdad el día, hasta estoy un poco abrigada por demás. Un poco de viento nada más, pero ya se siente el verano. Estamos sí en la Intendencia porque, como les adelantaba, 15 cooperativas van a recibir 200.000 pesos de la Intendencia de Montevideo en el marco de su programa Montevideo Más Verde, porque presentaron iniciativas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y con el intercambio y la integración vecinal. Se tratan de proyectos que van a ser ejecutados el próximo año. Se presentaron 19 cooperativas, 15 fueron seleccionadas y el total entonces de la inversión por parte de la Intendencia de 3 millones de pesos. Son 198 las cooperativas que ya cuentan con el sello Montevideo Más Verde que las habilita a participar de este tipo de concursos. Hablamos sobre este tema con Verónica Piñeiro, gerenta de gestión ambiental de la Intendencia. La escuchamos. Bueno, en este marco lo que realizamos a través de las cooperativas de vivienda que tienen el sello de Montevideo Más Verde, pudieron postular a un programa de proyectos ambientales, ¿no? 15 cooperativas en esta oportunidad obtuvieron un financiamiento de 200.000 pesos cada una, un financiamiento no reembolsable para desarrollar proyectos que tengan que ver con la protección del ambiente, con vida saludable, con convivencia, con mejoramiento del entorno. En varios temas fueron que se presentaron las cooperativas. En esta instancia fueron estos primeros 15 premios. Abrimos también el espacio para la postulación a organizaciones o otras instituciones y organizaciones y grupos de vecinos que quieran presentarse para obtener el sello de Montevideo Más Verde, y obtener el sello. Y tener el sello va a permitir a que nuevas aperturas que generemos a llamados a proyectos concursables puedan presentarse. Eso va a ser el próximo año. Son unas 198, mencionaba recién las cooperativas que ya cuentan con este sello, pero ya la Intendencia está evaluando otras 16 cooperativas que se presentaron como para ser avaladas y, ya les decía, participar de este tipo de talleres también, además de los presupuestos que tiene destinado la Intendencia para esto. También hay otro tipo de trabajos que se desarrollan. Hablamos con uno de los proyectos que fue premiado con estos 200.000 pesos, que tiene que ver con una huerta comunitaria, pero también
también que busca de alguna manera integrar a la comunidad luego de que en la pandemia estuvieran los vecinos y vecinas muy encerrados en sus casas y de esta manera poder trabajar desde el compostaje, desde la recolección de la yerba en sus casas y además también salir hacia afuera, hacia el barrio y fomentar lo que es la alimentación saludable, el deporte y el cuidado del medio ambiente. La idea es hacer una huerta sustentable, orgánica, de compostaje. La idea es recolectar el compostaje de yerba mate, principalmente, de todas las casas de la cooperativa y del barrio cooperativo, y hacer recolectar agua de lluvia y plantación de árboles frutales en los espacios verdes de la cooperativa que actualmente no son utilizados. A raíz de la pandemia, la cooperativa, digamos, como que se encerró un poco. Todos nos encerramos adentro de nuestras casas y la idea es a través de esta actividad, digamos, salir un poco y compartir, no solo con los integrantes de la cooperativa, sino de todo el barrio y de los centros educativos de la zona. Tenemos todo el proyecto diseñado, pero la cooperativa no tiene fondos como para poder comprar las cosas para hacerlas, digamos. Entonces se va a limpiar el terreno, o sea, la mano de obra es con ayuda mutua, pero la compra de todo el resto de los materiales, sí, vamos a utilizar este dinero que nos viene bárbaro. Bueno, muy bien, y pasamos a otro tema, porque como ustedes saben, hay una comisión especial que está trabajando desde hace unos meses sobre este proyecto de ley de reforma previsional que está analizando la iniciativa que será puesta a consideración del plenario del Senado el próximo martes 27. Hay críticas y solicitudes de cambios tanto desde la oposición, fundamentalmente el Frente Amplio, como desde partidos del oficialismo. Por ejemplo, en Cabildo Abierto se pretende que se modifique la cantidad de años de mejores ingresos que se toman en cuenta al momento de digamos, hacer el calcular el ingreso jubilatorio. El voto en comisión, nosotros vamos a pedir que se desglose ese artículo en particular, así como otros, y lo veremos, lo seguiremos discutiendo y negociando hasta el final de lo posible. Pero esta semana que termina. En esta semana, por eso quedan horas para poderlo discutir y negociar, y si no, lo vamos a debatir en el plenario y ahí adoptaremos una postura. Nosotros entendemos de que cambia, sí, en cuanto al sentido de justicia social para miles y miles de uruguayos que están trabajando y entendemos que a veces hay factores financieros que pueden influir y puede ser de que signifique algún costo más para el Estado, pero entendemos de que el Estado en este caso sí lo debe emplear. ¿Puede votar con la oposición, Cabildo Abierto, en ese artículo específico? Bueno, la oposición hará lo que hará, nosotros vamos a hacer lo que entendemos nosotros que tenemos que hacer. ¿La llave del proyecto entonces la tiene Cabildo? La llave del proyecto la tiene Cabildo, es verdad, como ustedes saben, Cabildo Abierto depende hacia dónde incline su voto, inclina la balanza. Estamos en días de comienzo de temporada de verano y la cuestión de los precios, fundamentalmente en el este, se instala como tema. Bueno, y Germán de Agosto, nuestro compañero en su columna de Economía, analiza y nos informa sobre los datos de defensa del consumidor. Germán, ¿cómo bienvenido. andan? ¿Todo bien? Todo bien. Muchísimas gracias. Sí, así es. Salió justamente un informe de defensa del consumidor que se apoya en una herramienta que nosotros ya hemos utilizado, que es el Sistema de Información de Precios al Consumidor, que es sumamente potente, en particular para afinar un poco la puntería en lo que tiene que ver con hacer las compras, ¿sí? En este caso, la aplicamos a los efectos de comparar cuáles son justamente los diferenciales de precios cuando comparamos algunos balnearios del este y algunos establecimientos. Lo que estamos relevando acá son básicamente las grandes cadenas de supermercados, Tienda Inglesa, Disco y Devoto, y lo hacemos para Punta del Este, Piriápolis y Atlántida, de forma de ir acercándonos hacia Montevideo, que es ahí donde las brechas de precio van bajando. Entonces lo que vamos a ver ahora, justamente en estas gráficas, es siempre la comparación con los precios en Montevideo. Estamos comparando los precios promedio en lo que tiene que ver con Montevideo y con Punta del Este, en este caso, para 2 años. Para la temporada pasada, que es lo que tenemos en verde, 2021, y para la temporada que comienza y que ya tenemos datos de la primera quincena de noviembre y de la primera quincena de diciembre, que es lo que estamos viendo. Entonces, lo que vemos en primer lugar es que cuando comparamos Punta del Este, los diferenciales de
de precio en relación a lo que fue el año anterior son menores. Ese es un primer dato que está presente en casi todas las comparaciones que vamos a ver en relación a otros balnearios. Así que esa es una primera gran conclusión que tenemos. Las brechas de precio en relación a Montevideo eran mayores durante el año 2021, un año signado por mayores restricciones. Quizás eso sea una de las explicaciones, no tenemos la información para confirmarlo, pero es una hipótesis medianamente razonable, ¿sí? Y después, cuando nos concentramos ahora sí en lo que tiene que ver con lo que está pasando ahora de cara a la temporada que comienza, ¿sí? Siempre estamos comparando primeras quincenas, es que en el caso de lo que fue la primera quincena de noviembre, el diferencial de precios, esto quiere decir que los precios promedio en Punta del Este estaban casi 4% por encima de los precios de Montevideo. Eso para la primera quincena de noviembre, y si nos movemos hacia este lugar, lo que tenemos cuando analizamos la Torrecita Blanca es que el diferencial de precios para la primera quincena de diciembre ya es un poco mayor y se acerca al 6%, ¿sí? Este es el caso del balneario que está más alejado de Montevideo dentro del universo de análisis que estamos justamente contemplando en esta columna. La variable geográfica, perdón Germán, se suma a la del tiempo, digamos, ¿no? Calendario. En diciembre tiende a aumentarse más. Exactamente, justamente eso es lo que está detrás de que todos los diciembres conozcamos un informe similar a partir de la base de datos que chupa de alguna manera mensualmente Defensa del Consumidor y que nos ha permitido hacer diversos tipos de análisis. En este caso lo que nos preocupa justamente es, Tincho, lo que vos decís, cómo cambian los precios no solamente en la distancia, ¿sí? Cuando venimos recorriendo el este desde allá hasta Montevideo, sino también en el tiempo, en particular en la temporada que tenemos justamente por delante. Y si ahora comparamos y vamos una plaquita más adelante, lo que tenemos es de nuevo la comparación para el caso de Punta del Este, pero en este caso el informe también y la información nos permite desagregar entre lo que es tienda inglesa y lo que es el disco. Entonces, lo que estamos viendo acá de vuelta es la comparación en blanco para lo que fue la quincena de noviembre y en verde para lo que es la primera quincena del mes de diciembre. En el caso de tienda inglesa, los diferenciales de precios existen, se ubican en torno del 4,4%, esto es, los precios promedio están 4,4% por encima de los precios promedio en Montevideo, pero acá justamente la distancia se amplía y es bastante más caro, o los precios son más altos en promedio en lo que es disco. En particular para diciembre tenemos un diferencial de precios que se acerca al 7%. De nuevo, si hiciéramos esta comparación con los datos que teníamos en el año 2021, el año pasado, esas diferencias de precios eran un poco mayores. Se moderaron las brechas de precios, pero siguen existiendo y en particular en este caso quedan mejor plasmadas cuando comparamos lo que es la cadena del supermercado Disco. ¿Sí? Que es un universo reducido de información porque no tenemos todos los establecimientos, pero de alguna manera es ilustrativo, ¿sí? De lo que se puede esperar de cara a la temporada. Si ahora avanzamos una placa más y nos acercamos un poquito más hacia Montevideo, tenemos la comparación de precios para Piriápolis. En este caso, los diferenciales son un poquito menor, siguen existiendo, ¿sí? Acá estamos viendo de nuevo cómo queda la brecha de precios cuando comparamos la situación en el 2021. Estas son las torrecitas blancas, estos eran los diferenciales de precios durante la temporada pasada y ahora tenemos en la verde justamente los diferenciales que están emergiendo al comienzo de esta nueva temporada, 4% para el caso de lo que es noviembre, ¿sí? Y casi un 5% para el mes de diciembre. De nuevo, esto lo interpretamos como los precios en diciembre, en la primera quincena, cuando comparamos Piriápolis con Montevideo, están 4,6% por encima. Acá estamos tomando promedios, no estamos distinguiendo entre las distintas cadenas que están siendo relevadas a partir de la información de lo que es el MEF, ¿sí? Y ahora si vamos una placa más, lo que tenemos es la comparación para Atlántida y acá ya sí nos estamos acercando y eso efectivamente queda plasmado también con la información porque las brechas se acercan bastante y en algunos casos, en particular en lo que es justamente el mes de noviembre, que es lo verde que estamos viendo en el gráfico, son parecidas a lo que tenemos en Montevideo, ¿sí? Ya en el mes de diciembre ya empieza a pasar lo que justamente Tincho señalaba, que ya los precios comienzan a recoger, que está comenzando una etapa particular del año y en particular esa diferencia fue mayor en el caso de lo que es tienda inglesa respecto de lo que es el disco, ¿sí? De nuevo esta es información que es una de las tantas aplicaciones que tiene esta herramienta que las hemos recomendado en varias oportunidades porque nos permite de alguna manera, si nos quedamos en Montevideo, igualmente esta herramienta es útil porque lo que hace es que contiene un montón de información que nos permite, a través de una herramienta que es bastante interactiva, bastante sencilla de utilizar, armar nuestro propio
propio carrito de compras y poder geográficamente, dependiendo de la dirección que le pongamos al sistema, saber dónde nos es más conveniente comprar ese determinado carrito, porque básicamente lo que hace es justamente comparar producto por producto y nos muestra en los distintos establecimientos. Ahí sí, cuando hablamos de Montevideo, la muestra es mucho más representativa, tenemos mucho más comercios relevados, ¿sí? Y eso nos permite justamente afinar la puntería al momento de hacer las compras. Y el Solís grande marca una diferencia muy grande. Una cosa es del lado de la Tal costa cual. de Maldonado y otra cosa del lado de la costa de Canelones. Exacto, acá queda es plasmado a la perfección justamente esa diferencia, Tincho. Vinculado seguramente con el poder adquisitivo de quienes llegan acá. Y también totalmente eso en definitiva es un reflejo y probablemente como todas las temporadas no demoremos en ver, como recién me comentaban afuera, ya las fotos de los tickets en Punta del Este, Sí, por ejemplo, claro. justamente quejándose de lo alto que son los precios. Pero bueno, esto es una forma más representativa quizás de acercarnos a este fenómeno de los diferenciales de precios cuando comparamos las distintas opciones de veraneo, ya sea para uruguayos como para también agentes no residentes. Muchas gracias, Germán, y hasta la próxima. Hasta el jueves, nos Hasta el vemos el jueves. jueves. Gracias. Bueno, Martín, y salimos nuevamente del estudio. Vamos al contacto con nuestra compañera Mariana Abreu, allí en la Huella de Sereñi. Mariana. Así es, Natalia, ¿cómo andan, compañeros? Estamos aquí porque hace unos momentos nada más culminó una reunión entre una delegación del Frente Amplio, integrada por la presidencia, también legisladores, autoridades de la Intendencia de Montevideo, con representantes de organizaciones sociales y también académicos de la Universidad de la República sobre el proyecto Neptuno, esta planta potabilizadora que se planea construir en el departamento de San José, con toma en el Río de la Plata para abastecer de agua potable a la zona metropolitana de Montevideo. Y lo que se conversó, lo que se compartió más bien aquí en este encuentro fueron las inquietudes y los cuestionamientos a este proyecto de diverso orden, ¿no? Legales, también cuestionamientos en lo que tiene que ver con la participación, con la inversión que es pública, más allá de que se trate de una iniciativa privada, y desde la academia, por ejemplo, la falta de certezas de que este proyecto garantice un agua potable de calidad por los eventos de salinidad y la presencia de cianobacterias. Hay 4 recursos legales ya presentados contra este planteo, contra esta propuesta del oficialismo, y el Frente Amplio, como fuerza política, no descarta tomar ninguna acción. Escuchamos lo que dijo la diputada suplente del Frente Amplio, Martina Casas, luego de esta reunión. Estamos viendo cómo seguimos avanzando, puede ser por el lado de lo constitucional, pero también, bueno, no descartamos ninguna acción. También tenemos la acción parlamentaria. Nosotros venimos de haber tenido una comisión general donde el ministro Peña nos mintió en la cara y nos dijo que no había tal proyecto, y menos de un mes luego se aprueba el proyecto Neptuno en conferencia de prensa, incluso contradiciendo lo que habían dicho en comisión general. Entonces estamos ante varios elementos que, bueno, tenemos un campo de acción bastante amplio, porque aparte de eso, bueno, las organizaciones sociales van a tener presencia mañana en la Comisión del Río de la Plata, donde Castañino va a estar presentando este proyecto a ellos. Ellos tienen un montón de cuestiones y consultas para hacer, y bueno, nosotros vamos a estar acompañando desde lo que nos toca acompañar como oposición en el Parlamento, pero también, bueno, vamos a ver qué otros elementos podemos sumarnos nosotros. Bueno, como decía Casas, mañana en Torre Ejecutiva se reúne la Comisión de Cuenca del Río de la Plata, una instancia de participación prevista en la normativa para dar detalles de este proyecto. Seguramente se van a estar compartiendo también algunas de estas inquietudes que mencionamos, y FOSE, la Federación de Funcionarios de la OCE, el sindicato del ente, fue una de las organizaciones justamente que presentó uno de los recursos en contra del proyecto Neptuno. Esta organización participó de este encuentro aquí en la Huella de Sereñi, y además está llamando a una movilización para el jueves 22 de diciembre en contra del proyecto, justamente en las afueras del sindicato. Vamos a escuchar a Federico Kramerman, quien fue otra de las personas que estuvo presente en este encuentro. Saludamos la convocatoria. Nosotros todo lo que sea sumar esfuerzos para enfrentar un proyecto como el Neptuno, que además de privatizar el agua y vulnerar la voluntad del pueblo uruguayo del plebiscito 2004 de la Constitución, es un pésimo negocio para los uruguayos. Estamos hablando de un proyecto que cuesta 200 millones de dólares y con el contrato que la OCE pretende firmar, según lo que ya votó el directorio el pasado 15 de noviembre,
se va a terminar pagando más de 500 millones de dólares por algo que a los privados les cuesta 200 millones construir, con plata que viene del bolsillo de los uruguayos porque se va a financiar con la tarifa de agua de la OCE actualmente. Estamos denunciando el pésimo negocio y el traslado de infraestructura pública a manos de capitales privados. Y seguiremos por el camino legal, por un lado, y de la movilización para enfrentar esto, porque lo que está ocurriendo con negociar y lucrar con el agua se enmarca para nosotros en un avance más general sobre los derechos de los trabajadores. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. El proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza sigue su curso a nivel del Parlamento. Sí, nos informa nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Muchas gracias, compañeros, así es. Y lo que les vamos a empezar comentando es que se emitió una alerta, una alarma pública por los derechos de las infancias y de las adolescencias, justamente vinculado a este proyecto de ley y a la comunicación pública de que iba a aprobarse en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados antes de fin de año. Efectivamente, en la última reunión de esta comisión no logró aprobarse, pasa para el 28 de diciembre, pero sobre el trámite parlamentario vamos a hablar más adelante. Como les comentábamos al inicio, se emitió esta comunicación hace muy recientemente, una comunicación pública de varias organizaciones alertando y expresando su preocupación por la posibilidad de aprobar este proyecto de ley. Las organizaciones son el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Red Procuidados, el Comité de América Latina y el Caribe en defensa de los derechos de las mujeres, CLADEN, y la Intersocial Feminista. Además de lo que se pronunció, digamos, y lo que se dijo desde el punto de vista de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, también hay, digamos, críticas de este proyecto de ley por parte de integrantes mismo de la coalición de gobierno, además del Frente Amplio, que hace tiempo que ya viene manifestándose en contra de este proyecto de ley. Este es el caso en particular de María Eugenia Rosselló, que es diputada por el Partido Colorado, por el sector Ciudadanos, y que hace un tiempo, el 11 de noviembre, presentó modificaciones y aditivos a este proyecto de ley porque entiende que es perjudicial para los derechos de las infancias. Nosotros hoy estuvimos hablando con María Eugenia Rosselló y nos estuvo manifestando cuál es su postura con respecto a este proyecto y por qué se ha manifestado en contra y qué proyecta que puede llegar a pasar más adelante. En lo personal, estudió profundamente el tema y yo estoy convencida de que el proyecto que me da sanción, lejos de solucionar, va a agravar una situación que no queremos, que es la de proteger a los niños, niñas y adolescentes. Hemos dicho en reiteradas oportunidades que estos progenitores que son víctimas de estas denuncias maliciosas, esas denuncias son amparadas en la ley 19.580, que es la que provoca esa posibilidad de que el otro progenitor o la otra progenitora abuse de ese instrumento jurídico que le dio la ley para poder castigar de algún modo al progenitor, y no estamos de acuerdo, lo repudiamos, lo hemos repudiado públicamente, lo hemos reconocido, estamos a favor de la tenencia compartida, por supuesto, y a favor de la corresponsabilidad de la crianza, pero el tema de fondo de este proyecto de ley no es ni la tenencia compartida ni la corresponsabilidad de la crianza, sino es la revisación de las medidas cautelares cuando un progenitor tiene decretadas las mismas por alguna denuncia por violencia. Entonces nosotros son temas muy sensibles, muy delicados, que nosotros creemos que necesita de una mirada distinta y en conjunto con todo el sistema político para realmente dar la solución que amerita el tema y no votar otro instrumento jurídico para que no se pueda cumplir. Julieta, ¿cómo surge este proyecto? ¿Qué proceso tuvo en el Parlamento y qué puede pasar? Bueno, en realidad se viene hablando de tenencia compartida o de corresponsabilidad en la crianza. Se le han dicho varios nombres diferentes de hace muchos años. De hecho, hubo distintos, digamos, proyectos de ley vinculados a esta temática. Uno incluso fue presentado por quien es actualmente presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En este periodo de gobierno hubo dos proyectos que se presentaron, uno por parte del Partido Nacional y otro por parte de Cabildo Abierto, que finalmente cuando llegaron a la Cámara de Senadores se unieron en un solo proyecto, que es este que se está votando actualmente. Este proyecto el 2 de agosto obtuvo la media sanción en la Cámara de Senadores con 18 votos de 31. No acompañó el Frente Amplio y hubo una senadora del Partido Colorado que votó parcialmente, hubo dos artículos que no acompañó.
Actualmente se está trabajando en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados, como decíamos. En ese espacio no hay representación del Partido Colorado, que es quien dentro de la coalición, más allá del Partido Independiente, que tampoco acompaña, y lo ha dicho públicamente desde la discusión en el Senado, quien está poniendo el freno, digamos, a este proyecto de ley, o algunos integrantes del Partido Colorado es quienes han puesto frenos o reparos a este proyecto de ley, pero en esta comisión no tienen representación porque su representación era de Ope Pasquet, que se encuentra actualmente presidiendo la Cámara de Diputados. Entonces la discusión se ha dado principalmente con la oposición y entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional, más allá de que sí está, por ejemplo, Subía, que tiene voz pero no voto en esta comisión. Actualmente, la última vez que se reunió la comisión y que iba a intentar aprobar este proyecto en comisión para mandarlo a la Cámara de Diputados, en realidad no lo logró hacer porque el diputado Eduardo Lust de Cabildo Abierto dijo que iba a proponer modificaciones que tenían que ver con las observaciones que le había hecho a este proyecto la Cámara de Derecho Procesal, la Cátedra, perdón, de Derecho Procesal correspondientes al proceso judicial, justamente, errores que había en ese sentido. Entonces, esto en su momento Luz no acompañó este proyecto tal cual como salió de la Cámara de Senadores, y el 28 de diciembre, que es la fecha en la que públicamente han salido a decir que van a votar este proyecto en la Comisión de Constitución y Legislación y que pasaría al Pleno de la Cámara de Diputados, se van a integrar y se van a discutir estas modificaciones que va a proponer Luz y van a intentar, principalmente desde el Partido Nacional, que salga hacia el Pleno de la Cámara de Diputados, donde todavía no sabemos qué es lo que va a suceder, tanto con algunos diputados del sector Ciudadanos como con otros del Partido Colorado. María Eugenia Rosselló estuvo comentándonos que ella ha intercambiado con personas de la coalición y con personas de la oposición con respecto a su propuesta de modificaciones. Entonces, aún no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí sabemos que el Frente Amplio no la apoya y el Partido Independiente tampoco. Vamos a escuchar ahora nuevamente a María Eugenia Rosselló explicando, bueno, cuál es la negociación que espera llevar a cabo dentro de la coalición y también con otros actores para intentar agregar modificaciones a este proyecto de ley. Yo tengo la expectativa de que luego cuando se vote en el plenario, que no hay fecha definida, esto va a ser luego en el próximo periodo, ¿verdad? Cuando retomemos la actividad parlamentaria, sin fecha aún, bueno, ahí poder generar esos consensos, esos acuerdos con algunos legisladores que me han pedido más tiempo para poder estudiarlo en profundidad y formar su opinión y ver si están de acuerdo con las modificaciones que hemos planteado o quieren hacer otras. Es un tema que, reitero, no tiene unanimidades en el Parlamento, por lo tanto, yo lo veo un poco riesgoso de parte mismo de la coalición de gobierno tener que estar apurando la votación de un proyecto de ley que realmente hay opiniones contrarias que quieren colaborar en el tema, que no han sido escuchadas. Es mi caso, digo yo, le he planteado en varias oportunidades al diputado Rodrigo Goni las modificaciones que yo pretendía ingresar, las cuales las ingresé, como bien dije recién, el 11 de noviembre. No hubo diálogo, no hubo intención de hacer ese diálogo, por lo tanto nuestro único mecanismo para poder integrar, para poder introducir esas modificaciones fue dando el estado parlamentario, que fue lo que hicimos junto con el diputado Moreno y el diputado Schifani. Yo estuve en esa comisión defendiendo esas modificaciones, argumentando a favor de las mismas, de cual se generó un cálido debate, pero bueno, nosotros tenemos la expectativa de que los legisladores de la coalición van a poder formar su opinión sobre el tema de una vez por todas y en el plenario que se dé un rico debate y por qué no poder introducir estas modificaciones, estos aditivos en el plenario y que pueda tener el respaldo de la mayoría, ¿verdad?, de 51 legisladores. ¿Y qué dicen la oposición y las organizaciones sociales? Estuvimos hablando hace unos minutos nada más con Cecilia Botino, diputada del Frente Amplio. Ella es integrante de la Comisión de Constitución y Legislación. Se ha manifestado públicamente en contra de este proyecto por diversas razones, principalmente porque entiende que no hay argumentos que puedan ir a favor de este proyecto de ley, que todas las organizaciones que abogan por los derechos de las infancias y de las adolescencias se han demostrado en contra, y cuando le consultamos, bueno, ¿cuál es la razón, cuál es el argumento a favor? ¿Quiénes están impulsando esta ley? Lo que nos mencionaba es que quienes impulsan esta ley, las organizaciones que impulsan esta ley, están integradas por personas que se sienten perjudicadas por procesos judiciales y que además han reaccionado con muchísima agresividad. Ella nos dijo que sufrió agresiones
verbales y por redes sociales por parte de estas personas cuando ha salido a hablar en contra de este proyecto de ley. También dijo que seguramente sea esta misma agresividad la que hizo que fueran separados de sus hijos o hijas en su momento. Entonces no entiende cuál es, de alguna manera, el apuro por aprobar esta ley, cuáles son las razones para implementarla. Lo que nos mencionaba es que quien está impulsando esto con muchísima fuerza dentro de la Cámara de Diputados es Rodrigo Goni, diputado del Partido Nacional, y dijo que forzar esta decisión sería solamente para dar una señal a estos familiares que tienen denuncias por violencia y por eso están separados de sus hijas e hijos. Pero como decíamos, las organizaciones sociales también están, preocupadas o han manifestado su preocupación por este proyecto de ley. Dicen que este año fue un año durísimo en lo que tiene que ver con la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Hubo asesinatos de niños en contextos de violencia de género. También destacan los números de violencia sexual, de abuso, de explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes y en general las cifras vinculadas a el abuso y la violencia en condiciones familiares. Entonces señalan que este proyecto de ley no va en sintonía con la protección de los derechos de las infancias, y con eso estuvimos hablando en particular con Alicia Deus, que es una abogada especialista en derechos de las infancias y que está en una de las organizaciones firmantes de esta carta en la que expresan su preocupación por este proyecto de ley. La verdad que a nosotros nos preocupa muchísimo que esto se apruebe. Ya lo hemos manifestado en ocasiones anteriores, cuando estuvo el proyecto de estudio del Senado, que nosotros entendemos que es un proyecto profundamente regresivo en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Los expone a riesgos de tener que vivir situaciones de violencia, de abuso, de maltrato, de explotación, sin que haya una evidencia y pruebas de que, como se sostiene, hay denuncias falsas. Podrá haberlas o no, pero no hay evidencia de datos estadísticos. Entonces, lo que nosotros decimos es, y si las denuncias son reales y no son falsas, permitimos que los niños queden expuestos a la persona abusadora, a la persona explotadora, en contacto con ellos y expuestos. Y eso produce daños que son irreparables. Esa es la realidad. La finalidad de este proyecto de ley es habilitar contactos, visitas, tenencias de niñas y niños cuando hay una persona denunciada por violencia, por abuso o por maltrato. Esa es la verdadera finalidad. Lo demás es un adorno y un título engañoso. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. Cambiamos de tema. El Departamento de Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas presentó una publicación que sintetiza el diagnóstico de COVID-19. Y que también aborda el impacto de la pandemia en los laboratorios del mencionado centro asistencial. Al inicio, claramente, las dificultades eran la falta de recursos materiales y la falta de equipamiento en el país. Esas fueron las dificultades claras al inicio, que era un poco lo que pasaba en Latinoamérica, viniendo con una pandemia un poco por detrás de lo que pasaba en Europa. Y eso fue, muy importante para nosotros porque estábamos prácticamente con las manos atadas. Luego, cuando empezó a incorporarse todo el equipamiento y empezó a fluir todo lo que eran los recursos materiales de insumos para poder aplicar el diagnóstico, el gran desafío fue poder capacitar a los recursos humanos para trabajar en técnicas de biología molecular, que son muy precisas, que requieren de determinada formación, que requieren de experiencia para poder dar un resultado certero. Eso fue un gran desafío que nos pasó en todos los laboratorios, que desde la cátedra también nos pasó, porque nosotros teníamos en la cátedra de laboratorio clínico una área de biología molecular centrada en 2 o 3 diagnósticos específicos, ¿no? Diagnósticos concretos, acotados, donde, para que se hagan una idea, en los laboratorios de biología molecular de mayor porte se harían unos 300 estudios de biología molecular por mes, mensuales, ¿tá?
Esto cambia drásticamente en una pandemia en donde algunos laboratorios tuvimos que llegar a hacer 1.500 estudios de biología molecular de PCR para COVID. O sea, era impresionante, ¿no? Hubo que dar una respuesta y en esa respuesta había que tener gente capacitada. Bueno, ya volvemos. Intentaremos reemplazar a nuestro compañero Alejandro Gavar, a quien le mandamos nuevamente un saludo, y vamos a repasar un par de noticias del ámbito internacional. Sí, y empezamos por dichos del presidente ruso, de Vladimir Putin, que dijo que la situación que atraviesan o que se atraviesa en 4 regiones de Ucrania que están bajo ocupación rusa es extremadamente difícil. Y pidió reforzar las operaciones de sus agencias de inteligencia. El presidente ruso Vladimir Putin pidió a sus agencias de inteligencia reforzar las operaciones en todas las áreas, tras citar nuevos riesgos en regiones ucranianas recién anexadas, y afirmó que la situación global cambia rápidamente y la aparición de nuevas amenazas y desafíos imponen grandes exigencias a todo el sistema de las agencias de seguridad de Rusia. Durante un discurso por el Día del Trabajador de las agencias de seguridad, el presidente ruso sostuvo que se necesita mejorar significativamente en áreas claves y utilizar el potencial operativo, técnico y de personal al máximo, pidiendo especial atención en áreas de 4 regiones de Ucrania ocupadas por sus tropas. Las declaraciones del líder ruso se produjeron tras su visita a Bielorrusia un día antes, donde admitió una situación extremadamente difícil en el terreno, luego de que en los últimos meses sus unidades militares han sufrido reveses ante una exitosa contraofensiva ucraniana para recuperar sus territorios, con el respaldo de armas suministradas por Occidente, entre ellas misiles HIMARS fabricados en Estados Unidos. A pesar de que el mandatario negó que su país quiera arrastrar a Bielorrusia a la guerra, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Ucrania se está preparando en dicha frontera para todos los posibles escenarios de defensa, tras la visita de Putin a Minsk en el marco de las maniobras conjuntas en las que participaron casi 10.000 soldados rusos. El gobierno brasileño destituyó este martes al director general de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Vázquez. El ex jerarca es investigado por diferentes acciones que habrían intentado favorecer al presidente Jair Bolsonaro durante las elecciones y también por lo que se consideran omisiones durante los cortes de carreteras promovidos por el bolsonarismo. El decreto que formaliza la destitución fue firmado por el ministro de la Presidencia, Ciro Nogueira, y se produce luego de que el Ministerio Público Federal lo solicitara para facilitar las investigaciones que lleva adelante contra el jefe policial, en la que Silvinei Vázquez deberá responder a 3 procesos diferentes por acciones en las que, al parecer, intentó favorecer la campaña a la reelección de Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Una de las investigaciones fue abierta luego de que el jefe de la Policía Federal de Carreteras, en declaraciones públicas en las redes sociales, declarara su voto en favor de Bolsonaro e hiciera campaña para el mandatario, algo vetado para funcionarios públicos con su rango, así como es investigado por haber autorizado una operación con retenes en carreteras en diferentes estados de Brasil el día de la segunda vuelta de las elecciones para supuestamente inspeccionar las condiciones técnicas de autobuses que transportaban electores. Tales retenes, prohibidos por las autoridades electorales, dificultaron la movilización de los electores en los estados del noreste de Brasil, la región más pobre del país y que votó mayoritariamente a Lula. La tercera investigación obedece a la omisión de actuar de la Policía Federal de Carreteras en la represión de los bloqueos en importantes vías, montados en los días posteriores a las elecciones por partidarios de Bolsonaro, que se negaron a aceptar la victoria de Lula da Silva, por lo que está acusado de los crímenes de improbidad administrativa, abuso de poder y uso indebido del cargo. Y nos queda el repaso del pronóstico del tiempo. Sí, vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo en los próximos 3 días en la zona metropolitana. Días muy especiales, sí, ¿no? Previos cierto. a las fiestas. Mañana, miércoles 21 de diciembre, 17 grados la mínima, 29 la máxima. No se esperan lluvias. Pasado mañana, jueves 22 de diciembre, siempre hablando de capital y cercanías, 17 grados la mínima pronosticada, 32 sube la máxima y tampoco se esperan lluvias. Sube la máxima también el viernes 23 de diciembre a 33 grados, 18 la mínima. Y hasta aquí llegamos, Sí, Natalia. Nosotros nos vamos, pero ya viene lado B, ya con el invitado aquí en el estudio. Es cierto, Fernando Pereira, el presidente de Frente Amplio, a quedarse en la pantalla de TV Ciudad y hasta mañana. Hasta mañana a las 19 horas. El reemplazante de H para la vicecancillería dijo que apoya los procesos de apertura comercial, pero consideró importante ajustar los tiempos y las formas en referencia a un TLC con China y el acuerdo transpacífico. El senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, dijo que analiza no votar la reforma previsional en el Senado si no se contempla la reducción de años para el nuevo cálculo jubilatorio.
La comisión que estudia el proyecto de corresponsabilidad en la crianza aprobará el texto antes de fin de año y llegará al plenario de la Cámara de Representantes con fuertes críticas dentro y fuera de la coalición. La Intendencia de Montevideo decidió no flechar 21 de septiembre tras dialogar con vecinas, vecinos y comerciantes y anunció medidas alternativas para mejorar el tránsito en la zona. Para el historiador y politólogo Gerardo Caetano, el gobierno de Luis Lacalle Pou está atravesando el peor momento desde que asumió en marzo de 2020. Referentes de la Coordinadora Popular y Solidaria aseguran que las denuncias del Mides no tienen fundamentos legales. Mañana comenzará la comercialización de una nueva variedad de cannabis con más sustancia psicoactiva. Se llama Gama y desde el Centro de Farmacias hay expectativa de que aumenten las ventas. Multitudinario recibimiento en las calles de Buenos Aires a la selección argentina de fútbol que regresó al país con la tercera Copa del Mundo en su haber. Se estima que más de 4 millones de personas salieron a las calles. Los 7 diputados demócratas y los 2 republicanos del comité que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 recomendaron acusar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de obstrucción e insurrección. El gobierno brasileño destituyó al director de la Policía de Carreteras por intentar favorecer al presidente Jair Bolsonaro en las elecciones, organizando piquetes en las calles para dificultar el acceso a las urnas.